Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla Rogelio Ríos Herrán. Esto es Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial, y quiero decirles lo siguiente. Con la enorme tragedia ocurrida en la Franja de Gaza y en el vecino estado de Israel, no se juega. No es cosa ni de bromas ni de disparates que se dicen en una conferencia de prensa. ¿Por qué lo digo? El 4 de febrero, en una conferencia de prensa conjunta en Estados Unidos, en Washington, entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entre las varias cosas que se dijeron, ahí hubo pues no sé cómo llamarlo, un dislate, una expresión desaforada del presidente Trump, una ocurrencia tal vez que en ese momento le vino a la mente y se le hizo muy fácil decir, que palabras más, palabras menos decía que bueno, la solución para la franja de Gaza es desocupar a los casi 2 millones de palestinos que viven ahí, porque pues como casi todas las ciudades y las zonas residenciales están destruidas, es mejor enviar esa población una parte a Egipto y otra a Jordania, y que el territorio de Gaza, la franja de Gaza como se le conoce, sea, no sé si concesionada, no sé en qué estaba pensando Trump, que pase a ocuparla Estados Unidos para hacer desarrollos turísticos, inmobiliarios, de negocios, etcétera, y hacer una especie de Riviera del Medio Oriente. Así lo dijo. Yo creo que le surgió el resorte del constructor, que fue durante toda su vida, porque ese era el negocio de su padre también, que para hacer ganancias en un barrio que es de muy bajos niveles económicos, pues desplazan a la gente que está en ese barrio, los edificios, los tumban y hacen unos nuevos y los venden más caros, la famosa gentrificación. Pero imagínense a una escala de toda la franja de Gaza y de 2 millones de palestinos. Un disparate completo por donde se le vea, un gran desprestigio no solo personal para Donald Trump, que refleja una ignorancia crasa de la situación en Medio Oriente, y un golpe muy duro a la presencia de Estados Unidos en la región, a su impulso a las negociaciones diplomáticas entre países árabes e Israel. Qué peligroso es tener un micrófono enfrente para aquellos gobernantes, líderes, o que así se llamen ellos, líderes, que no resisten la tentación de decir cualquier cosa, de veras cualquier cosa, no importa el tamaño de la tontería o estupidez que se diga, con tal de no dejar pasar la oportunidad de hablar ante un micrófono, hacerse el chistoso, el ingenioso, etcétera. Y déjenme darles unas cifras que van a respaldar lo que estoy diciendo. ¿Por qué es un disparate eh, hablar en esos términos de la Franja de Gaza? Por aquí las estoy buscando. Aquí está. Estoy tomando como referencia una nota del Servicio de Noticias Global de BBC de Londres en su portal www.bbc.com, publicada el 30 de enero. Hablan de la destrucción material de las ciudades en la Franja de Gaza. Aquí hay algunos datos en esta nota. Alrededor de 1.7 millones de personas, más del 80% de la población de Gaza, están desplazadas. Casi la mitad de ellos están hacinadas en el extremo sur de la franja, según información de Naciones Unidas. Aproximadamente unos 175.000 edificios. Hasta esa cantidad puede haber llegado, que sería aproximadamente el 60%, un poco más de la mitad de todos los edificios y construcciones en las ciudades que conforman la Franja de Gaza, es la propia ciudad de Gaza, Yunis, Rafa, etcétera. Un 60% de esos edificios están destruidos. También nos dice la nota de la BBC que en toda Gaza, en toda la Franja de Gaza, las zonas residenciales han quedado en ruinas. Las calles comerciales anteriormente concurridas han quedado reducidas a escombros, las universidades destruidas y las tierras de cultivo revueltas. Las fuerzas de defensa de Israel han dicho que están atacando tanto a los combatientes de Hamas como a la infraestructura terrorista cuando se les cuestionó la magnitud del daño. Impresionante, por aquí está un poco más precisado. Este dato que les di así muy rápido, pero son entre 144.000 y 175.000 edificios en toda la franja de Gaza que están dañados o destruidos. Esto es entre el 50% y el 61%
de todos los edificios de Gaza. Las referencias para este análisis nos cita la BBC por expertos de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Estatal de Oregon, perdón, comparando imágenes de satélites de antes y después, etcétera. Un trabajo muy minucioso. Impresionante, ¿verdad? Como para quitarle el aliento a cualquiera. Y no es nada más el daño material, sino el dolor humano que provoca el desplazamiento. Hemos visto en días anteriores el retorno este dramático, las fotos, las imágenes en video en la televisión, de cientos de miles de palestinos que regresan caminando a las ciudades de la Franja de Gaza para pues regresar a sus hogares, más bien a lo que queda de sus hogares y ver de qué manera se va a reconstruir todo eso, deslindar las responsabilidades. No todo es responsabilidad de Israel, hay una grave responsabilidad de esta organización paramilitar eh, terrorista que es Hamas, que utilizó tácticas de recurrir a la población humana como escudo para sus actividades militares, y que recordemos que el 7 de octubre del 2023 inició una agresión atroz, inhumana, de una crueldad indescriptible en contra de las comunidades de Israel que están situadas en las zonas aledañas al límite con la Franja de Gaza. Complicadísimo el problema. Habría que pensar en una solución a gran escala a nivel internacional para la Franja de Gaza, con la participación de países árabes, con la participación de Israel, que lleva también, por supuesto, responsabilidad por la destrucción indiscriminada de hospitales y escuelas, pero no únicamente toda la responsabilidad es de Israel, con el apoyo de la Unión Europea, de Estados Unidos y las potencias que se quieran sumar, quizá China y Rusia, para establecer, se me ocurre, un fondo internacional para la reconstrucción de Gaza, una especie de plan Marshall, como fue en su época para Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial, rediseñado y a una escala todavía muchísimo mayor para aplicarlo en 2025 en Gaza. Los palestinos pues no se van a ir a ninguna parte, nadie quiere dejar su hogar o su casa. Esta propuesta de Donald Trump, descabellada, de desplazarlos incluso forzosamente, pues es un crimen de lesa humanidad si es que se le ocurre llevarlo a cabo. Pero bueno, dejemos a Trump en paz, su ignorancia es crasa, ya quedó exhibida. El problema, el problema se mantiene. ¿Qué hacer con la Franja de Gaza de ahora en adelante? Si es que no se acaban de interrumpir, eran muy frágiles las negociaciones entre el gobierno de Israel y Hamas para la liberación de rehenes. Es quizá el último obstáculo que queda, este intercambio de rehenes, ya para separar, dar por terminado el conflicto y pasar a las siguientes etapas. La reconstrucción. ¿Quiénes serán los valientes que colaboren en la reconstrucción de la Franja de Gaza, de los palestinos? Yo espero que en primer lugar, en primerísimo lugar, fluya la solidaridad de los países árabes, sobre todo aquellos más ricos y poderosos. Estoy pensando, por supuesto, en Arabia Saudita. Pero bueno, el mundo árabe no es un bloque homogéneo, es también un universo de divisiones, enfrentamientos, rencores entre chiitas, sunitas y otras denominaciones, entre aquellos ubicados en una zona geográfica y con pretensiones también de hegemonía, de imperialismo, como es Irán, y otros países que prefieren dedicarse pues a trabajar, a tratar de salir adelante, como Jordania. Muy bien, les agradezco, muchas gracias este comentario elaborado el 5 de febrero en la noche desde Monterrey, Nuevo León, México. Les habló Rogelio Ríos Serrán. Gracias por acompañarme en esta mirada al mundo. Muchas gracias. Nos vemos por aquí en la próxima.